¿Te gustaría aprender a revelar y procesar paso a paso con todo lujo de detalles un archivo RAW como este y obtener un resultado como este? ¿Sí? Pues vente conmigo. Hola a todos, bienvenidos a vuestro canal de fotografía. Mi nombre es Sergio González. Por aquí os dejo mi Instagram y hoy estrenamos estación. Hoy entramos en verano, estación nueva, corte de pelo nuevo y nueva serie de vídeos en el canal. Hoy vamos a hacer un procesado paso a paso de principio a fin, desde el revelado en Adobe Camera Raw hasta el procesado final en Photoshop, paso a paso. Vamos al ordenador y os lo enseño. Bueno, ya estamos aquí en Adobe Camera Raw para editar esta fotografía de mi perro Guau. Por ahí os dejo su Instagram por si queréis seguirle. Y nada, vamos a comenzar con el revelado. Vamos a elegir Adobe Cámara estándar porque, como veis, recupera un poquito más de información de las sombras y me gusta un poquito más. Y vamos a comenzar a trabajar un poquito la exposición de la fotografía. Como veis, está un poquito subexpuesta. Vamos a darle un poquito de contraste. Las iluminaciones las vamos a bajar un poquito. Vamos a subir un poquito las sombras. Los blancos vamos a ver, yo creo que los podemos subir un poquito también. Y los negros, pulsando Alt, podemos controlar cuando vemos que se empastan los negros. Vamos a bajar, yo creo que 6 puntitos, que ahí todavía no están empastados, un poquito menos, 5. Y como veis, tenemos una imagen mejor expuesta. Vamos a darle un toquecito más de luz. De acuerdo. Vamos a venir también a óptica, vamos a quitar aberraciones cromáticas y utilizar correcciones de perfil. Como veis, hemos corregido el viñeteado. Y luego, si veis, por aquí todavía tenemos algunas aberraciones cromáticas. Podéis comprobarlo haciendo Alt y clic en la cantidad de verde y veis las aberraciones cromáticas en verde, y si hacéis clic con Alt pulsado en el púrpura veis las aberraciones cromáticas del púrpura. En este caso, en el verde tenemos por aquí unas pocas aberraciones, y también en los bigotes del perro por aquí también tenemos un poquito, y por aquí un poquito. Vamos a corregirlo también. ¿Cómo? Vamos a poner al 50%, vamos, yo creo que ahí, y vamos a empezar a subir la cantidad de verde poquito a poco hasta que vayamos viendo que se elimina la aberración cromática. Vemos por aquí que también vamos a tener que cambiar un poquito el rango de los tonos. Como veis, si lo subimos un poquito a la derecha, empieza a coger esos tonos azules y empieza a eliminar las aberraciones cromáticas de ese lado. Vamos a seguir subiendo un poquito más hasta que lo eliminemos. Yo creo que alrededor, más o menos ahí lo hemos eliminado. Vamos a ver aquí si quedan o no quedan. Yo creo que en torno a 90. Vamos a venir aquí abajo, que también había, y vemos que queda un poquito. Vamos a ver si es de verde. Sí, como vemos, también se reduce con el verde. Si nos pasamos mucho, si nos vamos a los extremos, veis que los colores empiezan a descontrolarse, así que intentar no ir a los extremos, intentar controlarlo un poquito. Por ejemplo, ponernos en 30. Y como veis, yo creo que hemos corregido bastante bien la aberración cromática. Hemos pasado de esta fotografía de aquí a esta fotografía de aquí, ya no tenemos aberraciones cromáticas, ¿vale? Siguiente paso, vamos a recortar un poquito la imagen. Vamos a cerrar esta pestañita para tenerlo todo más cómodo. Vamos a ver si con la geometría nos lo corrige un poco. Bueno, parece que no. Vamos a venir al recorte y vamos a empezar a girar un poquito la imagen hasta que consigamos un poco alinear el horizonte. Yo creo que ahí la tenemos ya más enderezada. Ahora vamos a intentar cuadrar los ojos del perro en la tercera línea, en la segunda línea, en el tercer cuadrante,
en el tercio superior, perdón, de la imagen. Y vamos a intentar ponerlo exactamente en el centro. Yo creo que algo así. Como veis, ahora queda mucho mejor la imagen, más recta y con el perro con los ojos en el tercio superior. Y luego vamos a trabajar un poquito aquí con los filtros graduados. Con Shift pulsado vamos a arrastrar aquí abajo para que sea recto, se mantenga en ángulos en 0 grados, en 45, 90 grados, para que no se nos tuerza. Y vamos a crear un filtro graduado y vamos a bajar un poquito la exposición. De esta manera vamos a ir oscureciendo un poquito esta zona de aquí, centrando un poquito más la atención en el perro, que sea el centro de atención de nuestra fotografía. Vamos a conseguir que haya menos distracción. Vamos a hacer algo tal que así. Yo creo que algo tal que así queda bien. Y luego también vamos a venir a un filtro radial y vamos a hacer un filtro radial alrededor del perro, más o menos así. Vamos a ver que se muestre la máscara. Vamos a intentar que el perro no esté dentro del filtro, ¿vale? Que no esté en la zona roja. Y lo mismo, vamos a crear un ligero viñeteado, de tal manera que el perro esté un poquito más iluminado que la parte exterior, de tal manera que destaque un poquito más. Y vamos a intentar hacerlo suave para que no se note mucho. Y hemos pasado esta imagen de aquí a esta imagen de aquí, donde, como vemos, está, bueno, aparte de la rotación del recorte, está más centrada. Tenemos esta zona un poquito menos expuesta, el perro un poquito más expuesto y llama un poquito más la atención. Una vez tengamos esto, vamos a comenzar a trabajar ya en Adobe Photoshop paso a paso. Clicamos en abrir y saltamos de Adobe Camera Raw a Photoshop. Bueno, ya estamos en Photoshop y vamos a empezar ya a trabajar sobre nuestra imagen revelada. Lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar todas estas cositas, estas manchitas que tenemos por aquí. Para ello vamos a coger la capa, fondo, vamos a venir Control J y la vamos a duplicar. Y vamos a llamar a esta capa manchas. Y vamos a venir a nuestra herramienta lazo, que la tenemos por aquí, y vamos a comenzar a seleccionar las cosas que queramos limpiar. Yo, por ejemplo, quiero eliminar esa ramita de ahí. Podemos venir, si queremos, a edición, rellenar o rellenar según el contenido, si queremos seleccionar nosotros de dónde va a tomar los datos para rellenarlo, y rellenar para que lo seleccione automáticamente Photoshop. Clicamos aquí en rellenar, aquí seleccionamos según el contenido, clicamos OK y Photoshop automáticamente selecciona el relleno. Y como veis, para estas cosas pequeñitas lo hace muy bien. Podemos hacerlo con un atajo, Shift F5, clicamos OK, de la misma manera lo hemos conseguido rellenar. Vamos a venir a esta manchita de aquí, Shift F5, Control D para quitar las selecciones, venimos a una nueva selección, Shift F5, como veis queda muy bien. Tenemos esto de aquí que distrae un poquito, Shift F5, podemos venir a la pelota y si queremos, pues a lo mejor eliminar estas manchitas de aquí de barro, Shift F5, lo mismo. Vamos a eliminar esta de aquí. No vamos a eliminar todas tampoco, pero sí a lo mejor esas que son un poquito más grandes. Vamos a eliminar esta de aquí también. Vamos a ver. Por ejemplo, esto de aquí no me gusta tampoco. Shift F5. Vamos a ver qué más cosas. Por aquí no hay nada más. Esto de aquí tampoco me gusta. Esta cosa blanca aquí distrae mucho. Shift F5. Y vamos a ver. Yo creo que ya lo tenemos. Así tenemos la imagen un poquito más limpia. Y ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es desenfocar un poquito el fondo. Está ya desenfocado porque está hecho creo que a 1.8 o a 2.8 la foto. Pero yo quiero un poquito más de desenfoque porque con ello vamos a conseguir que destaque más y que resalte más el sujeto. Tampoco va a ser muy brusco, solo un poquito. Si queréis aprender a hacerlo más pausadamente, cómo desenfocar el fondo, por aquí arriba os dejo un tutorial en mi canal para que veáis cómo se hace. Yo lo voy a hacer aquí un poquito más rápido para que el vídeo no sea tan largo.
Vamos a venir a nuestra capa manchas, vamos a pulsar control J y la vamos a duplicar 2 veces. A la de arriba la vamos a llamar sujeto y a la de abajo la vamos a llamar fondo. Vamos a venir a nuestra capa sujeto, que está más arriba, y vamos a venir aquí a la herramienta de selección de objetos y vamos a hacer seleccionar sujeto. Y automáticamente Photoshop analiza la fotografía y selecciona el sujeto, y como veis he hecho una selección bastante buena. Lo único que, por ejemplo, si os fijáis en esta esquina de aquí, aquí se ha dejado una parte de la pata. Vamos a venir al lazo con esto marcado. Esto es para añadir. Vamos a hacer así y como veis automáticamente nos selecciona eso. Ahora vamos a venir y vamos a intentar perfeccionar un poquito esta máscara. Para ello vamos a venir a seleccionar y aplicar máscara y se abrirá esta ventana donde podemos jugar un poquito. En ver podemos seleccionar cómo lo queremos ver, vamos a poner el modo superponer y vamos a venir al segundo botón de aquí que sirve para perfeccionar la selección y vamos a venir a todas estas zonas que hay pelo, esta zona de la oreja y de la cabeza, y vamos a ir pasando la brocha poquito a poco. Y como veis empezará a hacer mejores selecciones del cabello, de las zonas del borde. Esto es para mejorar los bordes. Todas estas zonas que tienen un poco de pelos vamos a hacer así y lo vamos a mejorar. Si queréis verlo de una manera un poco más contrastada podéis hacerlo con negro o con fondo blanco, o en blanco y negro podéis ver como por ejemplo ahora nos ha mejorado un poquito los pelos del borde. Vamos a venir por ejemplo a esta de aquí y vamos a intentar trabajar un poquito con el desplazamiento de borde. Vamos a intentar aumentarla un poquito. Como veis, si vamos hacia allá la aumentamos un poquito, vamos quizás a ir en torno al 30% y vamos a desvanecerla un poco también. Yo creo que en torno a 3 píxeles vamos a ver, y esto lo vamos a reducir yo creo al 10%, ¿no? Vamos a sobresalir un poquito. De todas maneras luego vamos a venir y vamos a perfeccionar esta máscara más adelante cuando tengamos nuestro fondo cambiado, y vamos a empezar a trabajar con un lápiz, así que tampoco tenemos que centrarnos mucho en ella. Vamos a clicar OK, se nos creará esta selección, venimos aquí, este botón, y creamos una máscara, y esto es lo que hemos sacado. Esta es la selección que hemos hecho del perro. Más adelante la perfeccionaremos porque como veis nos hemos dejado fuera estos bigotes, etcétera. Más adelante los cambiaremos. Ahora vamos a venir a nuestra capa fondo y vamos a eliminar al sujeto. Vamos a hacer lo mismo, selecciona sujeto y vamos a venir a esta selección y la vamos a expandir con selección, modificar, expandir, y vamos a expandirla por ejemplo 30 píxeles. Yo creo que está bien. Como veis se ha expandido, ya abarca todas las partes del perro, y ahora vamos con el lazo, con este lazo de aquí, de la misma manera en el modo de añadir, vamos a empezar a añadir las cosas que no se nos pueden escapar, como son los bigotes. Vamos a seleccionar los bigotes, aquí nos hemos dejado un cachito, así seleccionado, vale, y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionar los bigotes, ya lo tenemos, y ahora vamos a eliminar al perro del fondo. Para ello vamos a venir a edición, relleno según el contenido. Ahora sí que vamos a seleccionar según el contenido porque nosotros queremos seleccionar de dónde vamos a tomar las muestras. Aunque como veis ha eliminado el contenido, lo ha hecho súper bien. Como veis no se nota diferencia, queda muy bien. Vamos a clicar OK y ya está. En el caso de que vosotros queráis seleccionar de dónde toma las muestras, pues venís a esto de aquí y en verde pintáis donde queráis que tome muestras. Por ejemplo, si queréis que tome de ahí, pues tomáis de ahí. Si por ejemplo no queréis que tome de esta zona de aquí, pues podéis pintarla, por ejemplo, de color, quitáis el color verde y entonces no tomará muestras de ahí. Yo lo voy a dejar como estaba, todo pintado de verde, la verdad que queda muy bien. Como veis queda prácticamente perfecto. Vamos a clicar OK y vamos a hacer control D para quitar la selección. Nos está guardando un poco, está tardando un poco, está procesando, vale, ya está. Entonces ahora tenemos en una capa nuestro fondo y en otra capa nuestro sujeto
y los tenemos separados. Ahora vamos a venir al fondo y vamos a venir a filtro, guía, galería de efecto desenfocar, cambio de inclinación. Y nos aparecerán estas líneas. Vamos a ponerla en la zona que está en foco en el suelo. Si acercamos un poquito, la zona que está completamente enfocada es esta de aquí. Vamos a subir esta línea discontinua hasta el borde de ahí atrás y esta hasta aquí más o menos, y vamos a empezar a subir el efecto de desenfoque. Y vamos a subirlo, yo creo que en torno a 120 queda bien. Tampoco queda bien dejarlo así porque queda muy artificial. Yo creo que, por ejemplo, en torno a 120 queda muy bien. Vamos a poner 120. Ahí queda bastante bien. Y no vamos a trabajar con el bokeh porque como no hay ninguna fuente de luz en la espalda, no hace falta crear el bokeh, pero sí que tenemos que trabajar el ruido, porque al crear este efecto desaparece el ruido y como veis tenemos ruido en nuestro sujeto y tenemos que tener también ruido en nuestro fondo. Entonces vamos a coger y vamos a incrementar la cantidad de granulado hasta que más o menos igualemos la cantidad de granulado del perro, del sujeto. Yo creo que en torno al 7-8%, yo creo que queda bastante bien, está bastante igualado. Vamos a poner calidad alta y vamos a clicar en OK. Y ya tenemos nuestro fondo desenfocado. Como veis, hemos pasado de esta imagen de aquí a esta imagen de aquí, donde el perro destaca un poquito más sobre el fondo y llama un poquito más la atención. Ahora vamos a venir aquí a nuestra herramienta pincel. Podemos pulsar la tecla B o venir aquí a herramienta pincel y vamos a pulsar D, para seleccionar los colores por defecto, y con la X podemos invertirlos. Con un pincel circular difuso, una opacidad del 100% y un flujo bajito, pues a lo mejor en torno al 10%, un poquito más, 30% a lo mejor. Vamos a empezar a pintar sobre las zonas que hemos perdido y que no tenemos, como pueden ser los bigotes. Para ello podemos, si queremos, desactivar el fondo y empezar a pintar encima de esta máscara. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño y podemos empezar a pintar sobre estas zonas de aquí, ir activando el fondo para ver cómo va quedando. Vamos a pintar los bigotes en los dos lados. Vale, ya los tenemos. Como veis, ya tenemos los bigotes. Y como veis, perdemos un poquito, por ejemplo, aquí, esta rama de aquí. Podemos hacer un poquito más grande nuestro pincel y empezar a pintar un poquito los bordes. Como veis, ya lo hemos recuperado. Podemos ir pintando incluso con un flujo un poquito más bajo, de en torno a lo mejor el 10%, y haciendo incluso el pincel un poquito más grande, ir pintando un poquito por los bordes para recuperar las partes que hemos perdido. Si pintáis en blanco sobre negro, pues iréis recuperando, y si hacéis lo contrario, por ejemplo pulsáis la X y venís a negro, como veis elimináis. Control Z, vamos a poner color blanco y vamos a seguir pintando un poquito por los bordes para ir recuperando. Esta zona de aquí abajo queda muy bien. Esta zona de aquí nos falta un poquito por aquí, pero queda también bastante bien. Vamos a ver por esta zona de aquí. Está bastante bien también. Vamos a venir por aquí. Vamos pintando. Y también podemos recuperar aquí un poco los pelitos. Si vamos pintando poquito a poco, como veis, van apareciendo las puntas de los pelos que habíamos perdido. Va quedando mejor. Podemos ir recuperando todos estos pelos, como veis, poquito a poco. Al final el fondo sigue siendo el mismo, lo único que está desenfocado, por lo que no se nota mucho la diferencia, la selección que tenemos hecha. Como veis, vamos recuperando los pelos y va quedando muy bien.
pues ya lo tenemos. Como veis, queda muy bien. Hemos pasado de esta fotografía inicial a esta fotografía que tenemos ahora, con el fondo desenfocado y con nuestro perro que destaca mucho más. Vamos a coger, vamos a seleccionar estas dos, control G, y lo vamos a meter en un grupo que vamos a llamar fondo. Y ahora vamos a continuar un poquito trabajando la iluminación. Vamos a intentar crear un efecto como de iluminación en esta esquina, como una fuente de luz en esta esquina que ilumine un poquito el perro. Yo lo voy a hacer un poquito rápido. Si queréis aprender a hacerlo más detalladamente, más poquito a poco, o ver otro ejemplo de cómo hacer este efecto, os dejo un tutorial en mi canal arriba para que veáis cómo hacerlo. Para ello vamos a crear una capa de curvas y vamos a subir la curva un poquito hacia arriba. Como veis, hemos incrementado, hemos subido la iluminación. Vamos a venir y vamos a vamos a invertir nuestra máscara, vamos a poner a negro, y con un color blanco vamos a venir con nuestra herramienta pincel, vamos a seleccionar un pincel circular definido con una opacidad y un flujo del 100%. Y vamos a hacer clic. Y con este clic se nos ha creado este círculo que, como veis, tiene un poquito más de iluminación. Si pulsamos control T, podemos modificar este círculo. Con shift pulsado podemos modificarlo como queramos. Entonces vamos a crearlo un poquito más ovalado, algo tal que así. Vamos a subirlo, por ejemplo, a esta zona de aquí, algo tal que así. Yo creo que esté apuntando como hacia el perro. Yo creo que vamos a hacer algo así. Intentar. Vamos a ponerlo en esta esquina. Yo creo que algo así. Y pulsamos Enter. Y ahora vamos a venir a nuestra capa curvas 1, control J, la vamos a duplicar, y de nuevo control T, vamos a modificar el tamaño. Con alt pulsado vamos a extenderlo. Como veis, se extiende manteniendo el centro en el mismo punto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, tal que así. Vamos a pulsar Enter, lo mismo, control J, control T, vamos a extenderlo hasta el borde del perro, pulsamos Enter, control J, control T, y vamos a hacer nuestra última curva, tal que así. Enter. Y tenemos estos 4 círculos concéntricos que, como veis, son un poco duros, muy poco difusos. Vamos a comenzar a desvanecerlos un poquito. Hacemos clic en la máscara y nos aparecerá las propiedades. Y en desvanecer vamos a poner, por ejemplo, en la más grande, un desvanecer de 1000 píxeles, que es lo más grande. Y como veis, queda mucho más difuso, da un ligero toque de luz que queda mucho mejor. Vamos a venir a la segunda y la vamos a hacer un poquito menos difusa. Vamos a poner, por ejemplo, 800 píxeles. En la siguiente, por ejemplo, podemos poner 600 píxeles, que sea un poquito más concentrada, y en la última, que está en la esquina, 400 píxeles, para que esté un poquito más concentrada. Y ahora vamos a venir a la última, Shift, pinchamos en la primera, Control G, y la metemos en un grupo. Este es el antes, este es el después. Como veis, hemos creado como un punto de iluminación aquí en esta esquina que queda muy bien, da un toque como un poquito más de iluminación al perro, y si os parece muy fuerte siempre podéis bajar la opacidad y jugar un poquito con ella para hacerlo un poquito más suave. Podemos dejarlo, por ejemplo, en torno pues, al 85%, yo creo que queda bien. Sí, yo creo que, por ejemplo, al 85% queda bien. Incluso al 85% lo vamos a dejar, algo tal que así. Y ahora vamos a intentar crear un contraste y oscurecer un poquito la otra parte. Para ello vamos a tomar como referencia una de nuestras máscaras, como puede ser esta máscara de aquí. Vamos a hacer control J, vamos a duplicar y la vamos a sacar del grupo. Y ahora vamos a venir y lo que vamos a hacer es básicamente invertirla. Vamos a venir a nuestra máscara, control I, se invierte, y luego vamos a venir a nuestra curva, vamos a hacer clic en el simbolito de aquí y vamos a pasarlo hacia el otro lado. Como veis, lo que estamos consiguiendo es oscurecer el otro lado de la imagen. Vamos a darle un toque nada más, vamos a oscurecerlo un poquito para generar contraste, tampoco queremos oscurecerlo mucho. Si por lo que sea queréis modificar la máscara, podéis hacer control T, con alt pulsado podéis hacerla más grande, más pequeña. Por ejemplo, podemos intentar oscurecer a partir de ahí, y lo mismo, si os pasáis podéis o clicar aquí y modificar la curva, o si no, siempre podéis trabajar la opacidad y reducirla. Yo creo que así queda bastante bien, le da un toque más de contraste,
Vamos a venir a nuestro grupo anterior, lo vamos a llamar luz. Vamos a venir a nuestra curva nueva y la vamos a llamar oscurecer, por ejemplo, para tenerlas un poquito identificadas. Y ahora con control pulsado hacemos clic en la otra, control G, la metemos en un grupo que vamos a llamar pues iluminación, por ejemplo. Ya está. Este es el antes, este es el después. Como veis, llamamos un poquito más la atención del perro con esa luz. Ahora vamos a trabajar un poquito, vamos a hacer un dodge and burn para destacar un poquito más también esa iluminación. Yo voy a hacerlo un poquito rápido, lo mismo, si queréis hacerlo, ver cómo se hace un poquito más despacio, verlo con más ejemplos, por arriba os dejo un tutorial en mi canal de cómo hacer también un dodge and burn. Vamos a crear una capa de curvas, vamos a subirla hacia arriba y a esta capa vamos a llamarla dodge y vamos a crear otra capa curvas, vamos a bajarla hacia abajo y a esta capa la vamos a llamar burn. Y ahora vamos a venir y vamos a invertir nuestras máscaras de blancos a negro. Ya tenemos las dos invertidas. Vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel, en este caso un circular difuso. Vamos a bajar el flujo al 3% y vamos a comenzar a pintar donde queremos iluminar con dodge y oscurecer con burn. Vamos a hacer nuestra brocha, nuestro pincel un poquito más pequeño y vamos a empezar, por ejemplo, a destacar un poquito la iluminación de esta pata. Vamos a pintar de tal manera que, como veis, vamos aclarando un poquito esta pata. Vamos a intentar destacar un poquito las zonas que están más iluminadas del perro. También, por ejemplo, de la pelota vamos a intentar marcar un poquito más esos brillos. Vamos a dar un toque más de iluminación. También en esta zona de aquí, como veis, se está iluminando. Este músculo de aquí podemos intentar definirlo un poquito más. Lo mismo, esta zona de aquí podemos intentar también darle un toque a la cara, sobre todo a esta zona de aquí que va a estar más iluminada. También tenemos aquí un poquito de brillo en las orejas, vamos a intentar darle ese toquecito, vamos a darle un toque de brillo. Como veis, este es el objetivo, lo que estamos consiguiendo, estamos dando un poquito más de luz. Y también vamos a trabajar un poquito en el fondo, vamos a iluminar esta zona de aquí que está siendo iluminada por nuestra fuente de luz. Vamos a intentar destacarla un poquito. También vamos a ir a la parte de aquí de atrás y vamos a intentar dar unos últimos toques de luz por aquí. También vamos a venir a nuestra piedrecita, por ejemplo, vamos a iluminar las partes de arriba de las piedras. Vamos a intentar que destaquen un poquito más, que brillen un poquito más. Y yo creo que con algo así nos puede valer. Ahora vamos a venir al burn, que es lo contrario, oscurecer, y vamos a empezar a oscurecer las zonas para crear esos contrastes de luces y sombras. Vamos a empezar a oscurecer esta zona de aquí, la zona de la tripa. También vamos a dar un toque por aquí. Si en algún momento os equivocáis, pulsáis X, cambiáis a negro, con X intercambiáis entre el primario y el secundario, con D venís a los colores por defecto blanco-negro. Y con esto podéis ir pintando. Como veis, vamos oscureciendo, vamos creando esos contrastes. Podemos venir aquí, a esta zona de aquí, intentamos marcar un poquito más los músculos, generar ese contraste que va, si os fijáis, marca un poquito más la musculatura del perro. Vamos a ir oscureciendo esas zonas. También podemos oscurecer un poquito esta zona de aquí de la cara, las orejas un poquito, la zona de aquí de las orejas. Vamos pintando poquito a poco. Lo mismo, podemos venir y oscurecer un poquito esta zona del fondo, esta zona de aquí, podemos oscurecerla, y toda esta zona del suelo. También podemos venir a nuestras piedras, darle un toque más de volumen, oscureciendo esa parte de abajo, y vamos a empezar a pintar toda esta zona de aquí para oscurecerla un poquito. Y de esta manera también acentuamos un poquito el punto, la fuente de iluminación que hemos creado en esta esquina. Vamos a venir, vamos a hacer control, seleccionar nuestras dos capas Dodge and Burn, vamos a crear un grupo con control G y lo vamos a llamar DB de Dodge and Burn. Y como veis, esta es la imagen que teníamos antes, esta es la imagen que tenemos ahora, con unos toques diferentes de iluminación que quedan muy bien. Si queremos podemos hacer doble clic en nuestra capa Dodge y eliminar nuestro Dodge de las zonas más oscuras para que no aclare
zonas que son más oscuras, podemos subir un poquito este deslizador hacia arriba. Como veis, se empieza a eliminar de las zonas oscuras. Para hacerlo un poquito más suave, hacemos alt clic, partimos el deslizador, podemos por ejemplo subirlo hasta aquí, lo hemos eliminado completamente de estas zonas y gradualmente de estas zonas. Y lo mismo vamos a hacer en el barn, vamos a venir a nuestras capas, a nuestra zona clara, a nuestras altas luces, alt clic, partimos el deslizador, vamos a eliminarlo de las zonas más claras, de manera total de las zonas más claras y de manera gradual de estas zonas de aquí. Y esto es lo que hemos conseguido. Hemos pasado de esta imagen a esta imagen. Como veis, queda muy bien. Vamos a seguir trabajando en nuestra imagen de wow y vamos, por ejemplo, yo creo que podemos trabajar un poquito el contraste. Vamos a trabajar un poquito el contraste. Vamos a hacer Control Alt Shift E y vamos a crear una nueva capa que va a mezclar todas las capas visibles que tenemos aquí. Y vamos a coger esta capa y la vamos a convertir en un objeto inteligente. Y vamos a aplicarle unos filtros de contraste. Vamos a utilizar los filtros Color Effects de Nik Collection. Nik Collection podéis obtenerlo si queréis de manera gratuita. Había una versión gratuita hace unos años cuando formaba parte de Google, cuando Google lo compró. Ahora es un plugin que han mejorado, tiene más cosas, es un plugin de pago y ahora van por la versión 3. Yo tengo la versión gratuita de hace 4 años, pero tiene bastantes filtros y la verdad que lo uso bastante. Vamos a venir a Color Effects 4 y vamos a crear unos filtros para darle un poquito de contraste. Vamos a probar con un Pro Contrast y vamos a intentar corregir las dominantes de color. Como veis, tiene una dominante un poco cálida. Vamos a corregirla un poco, tampoco mucho, me gusta ese toque cálido que tiene. Y vamos a incrementar el contraste dinámico, porque si veis el corregir contraste, la verdad que emborrona bastante la imagen, pero el contraste dinámico, la verdad, como veis, genera un contraste muy interesante, da un tono muy bonito, da un poquito más de saturación a los colores, lo contrasta un poquito. Yo creo que lo podemos poner en torno al 25%. Como veis, pasamos de esta imagen a esta imagen mucho más contrastada. Y también podemos probar si queremos añadir un filtro, por ejemplo, de Tonal Contrast. Tonal Contrast, como veis, es un poco bestia. Podéis trabajar el contraste por la zona de altas luces, en los medios tonos también si queréis, y también por las zonas de sombras. Podéis controlarlo vosotros. Vamos a reducir un poquito al 25% los tonos medios. Vamos a reducir también la saturación, no quiero que sature mucho la imagen. Vamos a intentar poner un contraste más tipo paso alto, preciso, equilibrado, fuerte. Yo creo que equilibrado, preciso, paso alto, estándar. Yo creo que equilibrado queda bastante bien. Pero vamos a reducir un poquito la opacidad. Esta es la imagen que teníamos antes. Vamos a subirlo un poquito, yo creo que en torno a lo mejor al 30%. Yo creo que queda bastante bien. Vamos a hacer zoom, a ver qué tal va. Yo creo que vamos a dejarlo así. Vamos a activarlo, vamos a clicar en aceptar y vamos a trabajar. Vamos a ver nuestro objeto inteligente con nuestras capas de contraste, nuestros ajustes de contraste de Color Effects. Como veis, hemos pasado de esta imagen de aquí a esta imagen de aquí, más contrastada, contrasta mucho más el suelo y queda mucho mejor. Como veis, en nuestro perro también los colores son más llamativos y queda mucho mejor. Si os fijáis, también la nariz hemos perdido un poquito de detalle, así que lo que vamos a hacer va a ser eliminar el contraste de las zonas más oscuras. Para ello vamos a venir a nuestra capa, vamos a deseleccionarla, vamos a venir a selección, gama de colores, lo mismo que antes en iluminaciones, vamos a venir con una tolerancia al 100%, vamos a aumentar el rango y vamos a intentar, por ejemplo, poner un rango 60, tenemos las zonas más oscuras seleccionadas, en negro y en blanco todas las zonas más claras. Vamos a venir y vamos a crear una máscara
que, como veis, va a eliminarnos el efecto de esas zonas. Como veis, recuperamos un poquito de información en la nariz, por ejemplo, no queda tan oscura, tan empastada, pero a su vez mantenemos el contraste en todos los medios tonos y las zonas no tan oscuras. Yo creo que así queda bastante bien. Vamos a coger y vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a crear de nuevo otra capa, Control Alt Shift E, mezclando todas las capas visibles, y en este caso vamos a coger y vamos a aplicarle un efecto también de Color Effects. Vamos a venir a convertir para filtros inteligentes. Podéis hacerlo aquí arriba o clic derecho, crear objeto inteligente. Vamos a venir, ya está creado. Cuando está este simbolito es que ya está creado. Vamos a venir a filtro, Nik Collection, Color Effects Pro 4. Y de nuevo vamos a venir aquí y vamos a crear otro filtro. Vamos a añadir otro filtro. Vamos a añadir nuestro filtro, por ejemplo, Glamour Glow. Glamour Glow crea como una especie de efecto Orton. Como veis, difumina un poco, suaviza un poquito la imagen. Vamos a venir, vamos a darle un poquito de calidez, un tono un poquito cálido, yo creo que en torno al 20% queda bien. Y vamos a ver, vamos a subirle el deslizador, vamos a intentar aplicarlo. Yo creo que en torno a un 25%, yo creo que queda bastante bien. Pasamos de esta imagen a esta imagen. Pero vamos a intentar eliminar este efecto del perro, porque en el perro no me gusta mucho cómo queda, pero en el fondo sí que le da un toque así como de neblina, como de brillo, que queda muy bien. Yo creo que 25%, vamos a tomar 25%, clicamos en aceptar y se nos creará nuestro objeto inteligente con nuestra capa, con nuestro efecto de Glamour Glow. Vamos a venir, lo minimizamos y vamos a crear una máscara pulsando este botón de aquí y vamos a empezar a pintar. Para ello vamos a venir y con el color negro vamos a clicar en la X para invertirlo. Si aquí tenéis otros colores podéis pulsar D y os tomará los colores blanco y negro por defecto. Con X lo invertimos en nuestro color negro, venimos a un pincel circular difuso con un flujo, por ejemplo, del 10%, por ejemplo. Vamos a empezar a pintar en nuestro perro, en nuestro sujeto, para eliminar ese efecto. Tampoco lo quiero eliminar, por ejemplo, de estas zonas de aquí que están iluminadas, pero sí quiero quitarlo un poquito de la cara, porque es un efecto que suaviza mucho y que pierdes un poquito de detalle. Vamos a dejarlo, vamos a ir eliminando por aquí y vamos a dejarlo en algunas zonas que hay iluminadas por ahí. Como veis, esto hemos conseguido. Vamos a quitarlo por completo de aquí. Vamos a eliminarlo de aquí y vamos a ver qué máscara hemos conseguido. Más o menos lo hemos eliminado del perro. Vamos a terminar de pintar. Yo creo que podemos dejarlo tal que así. Y como veis, hemos conseguido crear este efecto en nuestro fondo. Como veis, queda como un toque un poquito más suavizado, un poquito más... la verdad queda bastante bien, pero no se los aplica en el perro, solo se nos aplica en algunas zonas, como puede ser esta zona de la pata de aquí. Tiene como esa especie de brillo que queda muy bien y yo creo que así queda bastante bien. Vamos a venir a esta capa, la vamos a renombrar como Glow. Esta capa la vamos a llamar Contraste y vamos a venir con Control, clic, pulsamos las dos, Control G y las metemos en un grupo que la vamos a llamar Color Effects Pro. Ya tenemos, si vamos viendo cómo hemos pasado de esta imagen de aquí a esta imagen de aquí, vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a trabajar un poquito en los ojos. Para ello vamos a hacer un Control Alt Shift E. De la misma manera creamos una nueva capa que integra todos los cambios de las anteriores y vamos a convertirla en un objeto inteligente. Y ahora vamos a crear un filtro de Adobe Camera Raw. Vamos a venir, filtro, Adobe Camera Raw y vamos a empezar a trabajar un poquito para dar un toque a los ojos, un toque de brillo. Para ello podemos, por ejemplo, subir un poquito las sombras. Veis que recuperamos información del iris. Por ejemplo, podemos poner las sombras a esa altura y también podemos venir, por ejemplo, subir un poquito la textura, ganamos un poquito de contraste. Vamos a ver, por ejemplo, la claridad. Podemos poner, por ejemplo, 15 puntitos de claridad. Yo creo que algo tal que así, borrar la neblina no me gusta. Podemos intentar algo tal que así, no importa que sea un efecto muy brusco, porque lo vamos a aplicar de manera selectiva y también tenemos la opacidad.
Como veis, se ha aplicado toda la imagen, no queremos esto. Hacemos Alt, clic en la máscara y se nos crea una máscara en negro. Y ahora vamos a venir, vamos a invertir con X y vamos a trabajar con el color blanco. Y con un flujo, por ejemplo, del 30%, vamos a empezar a pintar en los ojos. Vamos a empezar a pintar un poquito en los iris. Y como veis, recuperamos un poquito de información y hacemos el ojo más llamativo. Si os fijáis la imagen ahora, le hemos dado solo un toquecito y como veis, los ojos han cambiado por completo. La verdad es que quedan un poco ojos de susto, parece que el perro está un poco poseído. Siempre podemos trabajar la opacidad, podemos bajarla un poquito y aplicar, por ejemplo, solo un ligero efecto en torno, por ejemplo, al 30%. Como veis, da un toque de iluminación a los ojos, destaca un poquito más el iris y queda mejor. Podemos dejarlo, por ejemplo, así, que no queda tan agresivo. Y luego también pues vamos a trabajar un poquito el enfoque, porque queremos la imagen, el perro, que sea un poquito más nítido. Control Alt Shift E, creamos otra nueva capa. La convertimos en objeto inteligente por si queremos modificar el filtro a posteriori. Podemos venir a filtros, vamos a ver qué se crea, ya está, el objeto inteligente. Bueno, vamos a llamar a la capa anterior ojos para mantener todo ordenado y ahora esta capa de aquí la vamos a llamar enfoque. Vamos a mantenerlo todo ordenadito. Vamos a venir aquí, vamos a venir a filtro y tenemos, por ejemplo, en enfocar, máscara de enfoque. Y con un radio bajo, yo suelo trabajar con un radio de 0,5 píxeles. Luego trabajo siempre la cantidad. Podéis venir aquí, deslizar hasta la zona que queráis. Podéis ver qué cantidad queréis vosotros. Yo creo que en torno a 150 queda bien. Buscamos darle un toque de nitidez, pero tampoco buscamos que la imagen sea extremadamente nítida. Yo creo que 150 queda bien. Clicamos OK y lo mismo, vamos a aplicar esto de manera selectiva. Hacemos Alt, clic en la máscara, se nos crea una máscara en negro. Venimos con el pincel en color blanco. Con un flujo, por ejemplo, el 32% está bien. Vamos a venir y vamos a dar un toque de nitidez a los ojos. Vamos a coger y vamos a bajar un poquito la opacidad en torno, por ejemplo, al 70% y vamos a pintar el resto de la cara. Como veis, estamos ganando más detalle en todos los pelos, en toda la zona de la cara, la tenemos un poquito más nítida. Vamos también a dar un poco de nitidez a la pelota y la cara en general. Y ahora vamos a bajar la opacidad en torno, por ejemplo, al 35% y vamos a pintar el resto del cuerpo. De tal manera que tenemos una nitidez que se va a ir de manera gradual, centrando más la atención en la cara, haciéndola más nítida y haciendo un poquito menos nítido el cuerpo. Vamos a ir pintando algo tal que así, y si queremos, por ejemplo, podemos darle un toque más de nitidez a esta pierna de aquí, que esta zona está más en foco. Podemos pintar por aquí y como veis hemos ganado un poquito de nitidez. Si miramos el antes y el después, esta es la imagen que teníamos antes, esta es la imagen que tenemos ahora. Hemos ganado esa pizquita de nitidez, pero tampoco que no quede natural. Como veis, ahora queda más nítido, queda muy bien. Y ya tenemos nuestro enfoque. Vamos a ver la imagen que teníamos al principio. Alt, pulsamos en el ojito, pasamos a la imagen inicial. Y esta es la imagen que tenemos ahora, con este toque de luz, esta atmósfera diferente, esta iluminación un poquito diferente. Como veis, queda bien. Bueno, hasta aquí el revelado y procesado de hoy. Si os ha gustado esta nueva sección del canal, dejármelo y decírmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta. Cualquier duda, sugerencia, lo que sea, en los comentarios. Y como no, suscribíos y darle a la campanita, que no se os olvide, para no perderos más tutoriales procesados paso a paso y cursos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.